El sol caía a plomo sobre la tierra árida, tiñendo de ocre las escarpadas laderas. No era un atardecer cualquiera, ni la España que hoy conocemos. Hace 120 millones de años, la península ibérica era un vasto tapiz de humedales costeros, bosques densos y ríos caudalosos, muy diferente a su semblante actual. En este escenario primigenio, mucho antes de que el hombre pusiera un pie sobre ella, criaturas de proporciones asombrosas dominaban el paisaje. Los dinosaurios. Desde la región que hoy conocemos como Teruel, la tierra temblaba. No por un sismo, sino por el paso rítmico y pesado de colosos que superaban en tamaño a cualquier criatura terrestre de nuestros días. Entre ellos, el Aragosaurus ischiaticus, el primer dinosaurio saurópodo articulado descubierto en España, marcaba el compás con sus más de 18 metros de longitud. Era un herbívoro de cuello y cola largos, que pastoreaba entre la vegetación baja o se alzaba sobre sus patas traseras para alcanzar las copas de los árboles, como si un rascacielos viviente se inclinara para cenar. A su lado, o quizás pastando en valles cercanos, se movían otros saurópodos extraordinarios, el Tastavinsaurus anzi, nombrado por la comarca del Maestrazgo, y el imponente Turiasaurus riodebensis, cuyo tamaño colosal, con una estimación de más de 30 metros de largo y 40 toneladas, lo convierte en uno de los mayores dinosaurios hallados en toda Europa. Estos titanes, junto a otros como el Europatitan stwoodi de Burgos o el Garumbatitan morellensis de Castellón, eran los arquitectos vivientes de aquel paisaje, modelándolo con su inmensa presencia y sus constantes movimientos. Pero la majestuosidad de los herbívoros no era sinónimo de paz. En las sombras de los bosques ribereños, o acechando en las orillas de los grandes ríos, se movían los terópodos, los depredadores bípedos. El Baryonyx, con su distintivo hocico alargado parecido al de un cocodrilo y unas garras enormes en las manos, era un pescador especializado que dominaba los cursos de agua, tal como demuestran sus restos en yacimientos como el de Las Ollas, Cuenca o en La Rioja. Recientemente, el Cretácico inferior de La Rioja nos ha regalado un nuevo y fascinante depredador, el Riojavenatrix lacustris, otro espinosaurido que nos revela la diversidad de estos carnívoros semiacuáticos en la península. Otros parientes, como Vallibonavenatrix y Protatlitis de la Comunidad Valenciana, o el enigmático Camarillasaurus de Teruel, pintan un cuadro de un mundo donde los espinosauridos estaban en su apogeo. Y no podemos olvidar al Concavenator corcovatus, el cazador jorobado de Cuenca, un terópodo de tamaño medio con una peculiar estructura en su espalda que aún desconcierta a los científicos. Era una vela para exhibición o regulación térmica, o quizás una reserva de grasa como la de un bisonte. Su presencia subraya la singularidad de la fauna ibérica. Mientras tanto, entre la densa vegetación, los dromaeosaurios, conocidos popularmente como raptores, acechaban. Aunque los esqueletos completos son escasos, sus afilados dientes y, sobre todo, las innumerables ignitas, huellas fósiles, halladas en yacimientos como los de La Rioja, Soria o Burgos, confirman su presencia y su papel como depredadores ágiles y temibles. Los ornitópodos, herbívoros generalmente más pequeños y a menudo capaces de caminar tanto a dos como a cuatro patas, también prosperaban. El Iguanodon bernisartensis, con su famosa espina en el pulgar, era una de las especies más comunes y exitosas, extendiéndose por gran parte del continente. En España, además, hemos identificado el Iguanodon galvensis, una especie emparentada pero con sus propias particularidades. Y en las zonas más meridionales, en lo que eran islas durante el Cretácico superior, vivían los Rhabdodon priscus y Telmatosaurus, parientes de los hadrosaurios, pero de menor tamaño, que lograron sobrevivir en ecosistemas insulares aislados. Más raros pero igualmente fascinantes eran los anquilosaurios, los tanques del mundo dinosauriano. Con sus cuerpos cubiertos por una armadura ósea, como el Strutiosaurus, se protegían de los grandes depredadores. Sus restos en la península son escasos, pero confirman su presencia. Los yacimientos paleontológicos de España son verdaderas ventanas al pasado. Lugares como Galve y Riodeva en Teruel, con sus colosales saurópodos, Las Ollas y, sobre todo, Lo Hueco en Cuenca, este último un cementerio de dinosaurios del Cretácico superior, que ha revelado esqueletos excepcionalmente completos de titanosaurios como el Cuncasaura pintiquiniestra y el Lirainosaurus, además de un sinfín de otros vertebrados. Las ignitas de La Rioja y Soria, con sus miles de huellas perfectamente conservadas, nos permiten reconstruir el comportamiento, la velocidad y la distribución de estas criaturas. Cada campaña de excavación, cada análisis de un nuevo fósil, añade una pieza al inmenso rompecabezas de la vida prehistórica española.
La historia de los dinosaurios en la península ibérica es un relato épico de evolución, adaptación y dominación. Un capítulo olvidado, escrito en piedra a lo largo de millones de años, que los científicos de hoy se esfuerzan por desentrañar. ¿Qué otras sorpresas aguardan bajo la superficie, esperando ser desenterradas, para que el eco de aquellos gigantes resuene una vez más? La aventura de su descubrimiento no ha hecho más que empezar.